Como veis, ya no solo medimos el largo y el ancho, sino la distancia que hay con respecto al córner, el espacio de interacción individual por metros cuadrados, pues fijar la diferencia que hay entre nuestro campo y el de San Juan y yo. Estamos hablando de más de 100 metros cuadrados de interacción individual por jugador. Esta es nuestra serie de tareas. Lo tenemos dividido en tres estadios, que es el estadio del juego. Los medios de juego son aquellos que están verdes, los medios de soporte, que son aquellos que están en amarillo, y los medios auxiliares, que son aquellos que están en naranja, ¿vale? Naranja, rosa. ¿Cuáles son las tareas de juego? Pues bueno, aquellas específicas del fútbol, en las que existen relaciones con compañeros y con rivales, todas las que veis en la parte central, lo que nosotros llamamos conservación, recuperación, juegos de posición, partido acondicionado, dobles áreas, juegos reales, todos los trabajos tácticos, excepto el individual. Para nosotros son medios del juego, ¿vale? Ahora entenderéis por qué le damos tanta importancia, porque creemos que se acerca a la lógica interna del juego y por qué creemos que hay que entrenar sobre estos medios de juego, el gran porcentaje de las tareas. Lo medimos, ¿vale? Por eso quiero que veáis exactamente el por qué llamamos así clasificación de tareas. Los medios de soporte son aquellas tareas en las que no tiene por qué existir relación con compañeros o rivales, existe una de las dos, o compañeros o rivales, ¿vale? No hay grandes desimetrías. Por ejemplo, una figura técnica suele haber una relación con compañeros, pero no con rivales, una progresión. O los rondos, es verdad que hay relación con compañeros y con rivales, pero hay una gran disimetría, hay una gran desigualdad. Trabajamos un rondo de 5 contra 2, por lo tanto no hay una relación directa de 5 contra 5 de un trabajo táctico grupal, como podría ser, ¿vale? Y luego aquellos trabajos auxiliares son los que no son específicos puros del fútbol, sino que sirven para complementar el entrenamiento del propio fútbol, como pueden ser juegos de activación, como pueden ser trabajos de fuerza en gimnasio, como puede ser cualquier trabajo físico analítico, etcétera, etcétera. Como veis, mucha importancia se da al trabajo del juego. ¿Por qué? Porque a partir de este juego nosotros queremos desarrollar la lógica interna del fútbol, que como sabéis es un espacio compartido no como el voleibol, por ejemplo, o no como el tenis, que hay una red por medio en el que tú no compartes un espacio. Aquí estamos todos juntos dentro de un terreno de juego que tendrá sus delimitaciones, una será de 105 y otras de 100, pero estamos dentro de un espacio compartido e invasivo. Es un espacio polarizado en el cual atacamos una portería y defendemos otra, ¿vale? Hay un enfrentamiento de estructuras, existe cooperación y colaboración con compañeros y con rivales, hay una oposición directa, lógicamente tenemos que organizar para poder desorganizar y cada vez más a nivel técnico-táctico, hay duelos individuales y colectivos y cada vez más hay que potenciar el duelo individual porque cada vez más se están estudiando las estructuras rivales, se está estudiando el modelo de juego rival, cada vez hay más analistas que tienen una capacidad de sintetizar el juego brutal y por lo tanto los jugadores que consiguen progresar dentro de un duelo individual son los que valen dinero, son los diferentes y no hay que quitarles esto desde la juventud. No tenemos obligación de avanzar, como sí que pasa por ejemplo en el balonmano, ¿vale? Ya sabéis que hay pasivo y el árbitro levanta el brazo y por lo tanto a cada 30, 40, 50 segundos tenemos que cambiar la orientación. Hay un objetivo común que es meter gol y que no nos metan gol y está bajo un reglamento. Entonces, en base a todos estos, diréis, vale, es muy sencillo lo que está comentando y es verdad, pero en base a esta lógica interna del juego tenemos que entrenar, ¿vale? Que a veces se nos olvida todos estos matices. ¿Cómo controlamos todo esto? Pues nosotros nos basamos en dos programas. Uno es CASDEP, de gestión interna, desde los últimos 5 o 6 años hemos estado con él y ahora compartimos CASDEP junto con Director 11, ya lo trabaja en Villarreal, el cual, bueno, pues nos ayuda a tener un control común del club, trabajamos todo lo táctico, técnico, condicional, psicológico dentro de esa herramienta. Es una herramienta que nos permite tener un Witness Control, nos permite tener toda la RPE, nos permite tener los cuestionarios objetivos de los chicos a nivel psicológico, volcamos toda la información del departamento de captación, lógicamente todos los entrenamientos, que tiene tareas. Bueno, es un programa muy potente que realmente a los que estamos dentro de metodología o nos reunimos con los entrenadores de forma periódica nos sirve para analizar todo, ¿vale? ¿Cómo entrenamos? Bueno, es verdad que nosotros basamos mucho en la parización táctica, en Víctor Frade, nos basamos dentro de las diferentes subdinámicas que existen, pues bueno, todo recuperación, velocidad, duración, tensión, ¿vale? Entonces intentamos dividirlo, la mayoría de nuestros equipos de fútbol 11 estoy hablando, entre 4 días, 4 o 5 días ya metiéndonos en juvenil. Pues bueno, pues como os digo, es lunes, martes, jueves, viernes, en la gran mayoría de los casos, dándole mucha importancia al martes, jueves, esa tensión, duración a nivel de carga mecánica. Bueno, como veis, dividimos todo en subprincipios o subprincipios. Le damos mucha importancia al trabajo en los espacios amplios, ¿vale? Como veis, el espacio interindividual para nosotros en los días de duración, por ejemplo, los jueves, tiene que ser muy amplio, por encima de 200 metros cuadrados, con un número de jugadores bastante amplio, que entre 7 y 10 jugadores. Entendemos que hay que trabajar con equilibrio, no con desequilibrio, sobre todo los días principales de semana. Es verdad que los días de los duelos, los días de velocidad, si tenemos un 3 para 1, un 3 para 2, pues es más importante, pero en los días principales, si hacemos ese 10 para 10, pues bueno, puede tener mucho más sentido, ¿vale? En cuanto a la superficie, bueno, veis que en la penúltima ítem, si estamos un día de tensión, la superficie tiene que ser inferior. Si estamos un día
media de duración, bueno, pues cuanto más espacio ocupemos, creemos que nos acercamos a lo que queremos entrenar. Todo esto lo intentamos analizar con objetividad, con precisión, como veis, básicamente viendo microciclo, analizando día a día cómo se entrena. Nosotros tenemos 90 minutos de tiempo total para entrenar, pero nos interesa mucho medir el tiempo útil, es decir, el tiempo que no se pierde, ya sea en explicaciones, en beber agua, en ir a por material, en montaje y desmontaje de tarea, en repartir vetos, etcétera, etcétera. Entonces medimos ese tiempo útil. Hemos mejorado mucho ahí, estamos por encima de 70 minutos sobre 90, entonces eso es muy importante para nosotros, el acercarnos a todo esto. Medimos los medios de entrenamiento sobre el juego, soporte, auxiliar, a ver qué tareas se acercan más al juego, como veis. Luego el número de jugadores que hay por cada equipo. Entendemos que si nos acercamos a la lógica interna del juego, tiene que haber entre 7 y 10 jugadores por equipo. El espacio de interacción, pues bueno, como veis, está por encima de 200 metros cuadrados. Para nosotros eso es muy importante porque nos estamos acercando a esa lógica interna del juego. Y el trabajar con espacios polarizados. Vais a ver que a la polaridad le damos muchísima importancia. Muchísima. De hecho, hay equipos que están por encima del 55-60% en entrenamientos con polaridad. Es decir, que están trabajando ejercicios en los cuales atacan un espacio, defienden un espacio, hay un enfrentamiento de estructuras y hay una correlación entre ellos. Y eso, que el 60% de los ejercicios que se realicen tengan esas características, está diciendo que están entrenando mucho en base al juego, ¿vale? Como veis, esto es otra forma de medir el control, ¿vale? Dentro de las variables. Arriba a la izquierda estamos en torno al 74% de medios de juego, ¿vale? Es el análisis que tenemos, un 22% de soporte y un 4% auxiliar. Es decir, fijaros que en este caso, que este es un infantil B, está por encima de ese 70% en medios de juego, que es muy importante para bueno, jugadores que pasan del fútbol 7 al fútbol 11. En cuanto al tiempo abajo a la izquierda, en cuanto al tiempo total con respecto al tiempo útil, pues bueno, veis que principalmente en las sesiones de tensiones, cuando más tiempo total se tiene, más tiempo útil se está teniendo, ¿vale? Por encima de 70 minutos. En las sesiones de duración se está bajando un pelín en torno a 68-69. Y en las sesiones de velocidad, bueno, pues está bajando un pelín más a 63-64%. Pero bueno, es otra forma de medir este nivel de variables, de subdinámicas. Otra herramienta positiva que creo que puede ser extrapolable al resto de departamentos o el resto de equipos, los terrenos de juego. Nosotros medimos las dimensiones de las tareas, medimos o nos basamos en nuestro campo, que como veis es el del Real Valladolid número 3. Esas son nuestras dimensiones, que son 65 de ancho por 105 de largo. Entonces, a partir de ahí empezamos a medir todo el espacio de interacción individual que hay desde los campos que más dimensiones tienen, que en este caso es Ponferradina, Numancia, y los campos que menos dimensiones tienen, que son San Juanillo o Zona Norte, ¿vale? Tenemos la suerte que de infantil A para arriba todos compiten en categoría regional, ninguno compite en categoría provincial. Entonces el nivel, bueno, pues de exigencia es un poquito más alto porque no dejan de estar compitiendo por toda Castilla y León, pero también es una comunidad muy extensa en la cual pues no tenemos tanto control diario o semanal de esos campos. Así que se ha hecho esta infografía que es muy interesante. Como veis, ya no solo medimos el largo y el ancho, sino la distancia que hay con respecto al córner, la proporción del ancho y el largo en comparación con nuestra instalación, el espacio de interacción individual por metros cuadrados con respecto al nuestro, que en nuestro caso son 310 metros cuadrados, pero fijar la diferencia que hay entre nuestro campo y el de San Juanillo. Estamos hablando de más de 100 metros cuadrados de interacción individual por jugador, el tipo de superficie, si es natural o artificial, y la calidad del césped, ¿vale? Si es un 1, es que lleva bastante tiempo, si es un 2, es que, bueno, llevarás un césped de 3-4 años, y si es un 3, es un césped que se ha cambiado de 2 años para acá. Entonces también eso es importante a la hora de introducir el balón en las tareas, pues no es lo mismo introducirlo en un campo que esté perfecto, con respecto a un campo que vayas de natural, que haya barro, que igual ese día tienes que introducir el balón botando, tienes que introducirlo de forma aérea porque va a haber muchos más duelos, y bueno, también nos sirve para medir diferentes variables a la hora de introducir el balón, por ejemplo, en las tareas. ¿Cómo medimos la carga cognitiva de nuestras tareas? Como os decía, tenemos 3 tipos de medio: auxiliar, soporte y de juego, y abajo veis que hay 3: físico, fuerza de gimnasio, trabajo físico analítico, juegos, ejercicio de activación. Son las 5 tareas que tenemos dentro de los medios auxiliares que os puse en la diapositiva inicial, ¿no? Entonces nosotros damos un valor de 0,5 hacia adelante para ver el nivel de especificidad que tienen esas tareas, ¿vale? Es decir, lo que se asemejan con respecto a la lógica interna del juego o con respecto a lo que nosotros entendemos que tiene más parecido con el fútbol. Lógicamente los medios auxiliares es lo que menos parecido tiene con el fútbol, por eso los 3 físicos tienen un valor de 0,5, la fuerza tiene un 0,5, los juegos tienen un 2, un poco de diferencia de lo que tengan, 2,5, y el ejercicio de activación algo similar. Si pasamos a los medios de soporte, que son aquellos en los que existen relación con jugadores o con rivales, ¿vale? Es decir, con compañeros o con rivales, una de las dos. Le damos dando otro nivel de especificidad, desde 2,5 a 3, de 3 a 3,5, de 4 a 5, ¿vale? Para nosotros el trabajo de fuerza en campo es el que menor nivel de especificidad tiene con respecto al juego puro, y los rondos, bueno, pues ya se van asimilando, ya se van pareciendo al propio juego. Entonces estos son los medios de soporte, y con respecto a los medios del juego, ese nivel de especificidad no lo valoramos dentro de un baremo de 0,5, sino que lo que hacemos realmente es darles un valor entre 1, 1,5 y 2, en función
de todas las variables que existen a la hora de analizar estas tareas, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, una conservación-recuperación posicional, ¿vale? De 10 para 10 en un espacio de 300 o 220 metros cuadrados, pues entonces yo cogería mis valores y diría, vale, es un 10 para 10, por lo tanto hay más de 7 jugadores por equipo. 2. He dicho que está en un espacio de 220 metros cuadrados. Vale, estoy más de 200 metros cuadrados. Otros 2, ya llevo 4. La orientación de la tarea es probabilidad, tiene porterías, por lo tanto ya llevo 6. Luego tiene igualdad, porque está haciendo un 10 para 10, no tiene una gran disimetría, no tiene un 10 contra 8 con un comodín, no, tiene un 10 para 10. Por lo tanto estoy trabajando igualdad, otros 2, ya tengo 8. Y luego encima le voy a meter el ranking, que nosotros trabajamos todo con ranking de competitividad, luego nos juntamos para hacer comidas, cenas o premios o se les da merchandising del club, etcétera, etcétera, para que sean competitivos esos rankings y bueno, le damos un puntito más de motivación, por así decirlo. Entonces, ese nivel, esta tarea tendría un nivel de especificidad de 10 sobre 10. Pero también hay tareas que, aunque sean medios de juego en los cuales existe relación con compañeros y con rivales, no tienen un nivel de especificidad tan alto, ¿vale? Tareas mucho más reducidas, como puede ser un 3 contra 3, un 2 contra 2, por ahí queremos hacer algún duelo, queremos hacer algún partidito reducido de estos de semana que no compito y quiero meter mini porterías y tal, pues bueno, estoy en un espacio de 3 individual menor de 100 metros cuadrados, estoy haciendo un 2 para 2, por lo tanto, el valor es de 1, no está la tarea ni siquiera orientada porque le he metido solo una portería a un lado y tiene que atacarse esa misma portería constantemente. Bueno, pues no tiene competitiva porque se me la quiero meter para un ranking, pues bueno, ese valor tendría un 5, un 6, esa tarea en función de este ranking. Entonces medimos la carga cognitiva dentro de nuestras propias tareas en función de cómo se van desarrollando y, insisto, de nuevo, lo que queremos acercarnos a un valor de 10, pero lógicamente no todas las tareas tienen que ser de 10. Para llegar a estos niveles tenemos que tener un poco de equilibrio entre los medios auxiliares, soporte y medios de juego.